Buenas tardes, ingeniera. Alessandra Elizabeth Campuzano Vera. Mi nombre es Mónica Pechene Núñez, estudiante de la carrera de Ingeniería y Tecnologías de la Información. A continuación voy a hablarle acerca del patrimonio cultural del Ecuador. Patrimonio cultural del Ecuador. Ecuador cuenta con varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, tanto en la categoría de patrimonio cultural como natural. Aquí están los patrimonios culturales: Centro Histórico de Quito, declarado en 1978. El Centro Histórico de Quito fue el primer sitio en el mundo en ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es famoso por ser uno de los centros históricos mejor conservados y menos alterados en la América Latina. Sus calles empedradas y edificios de estilo colonial reflejan una función única de arquitectura indígena y influencia europea, con monumentos, iglesias, conventos y plazas que datan del siglo XVI. Declaratoria. El Centro Histórico de Quito fue inscrito en la lista patrimonial cultural de la humanidad en 1978, convirtiéndose en el primer sitio en el mundo en obtener una distinción junto con Cracovia Polonial. Descripción. El centro de Quito es conocido por su bien conservado conjunto de arquitectura colonial, con más de 320 hectáreas de extensión y más de 130 edificios monumentales. El centro es una representación viva de la influencia cultural de los españoles sobre la cultura indígena, y la fusión resaltante es un conjunto de arquitectura mestiza, la estructura colonial y re- mm, republicanas que datan desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX. Incluyen iglesias, conventos, monasterios, plazas, residencias y museos. Arquitectura y monumentos destacados. Iglesias de la Compañía de Jesús, considerada una de las joyas del arte barroco en América. La iglesia presenta una fachada tallada en piedra volcánica y un interior ornamentado con pan de oro, mostrando influencia de estilo barroco, mudéjar, rococó y neoclasicismo. Es una obra maestra de la fusión entre el arte indígena y español. Iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVI, es uno de los complejos arquitectónicos más grandes de América Latina, que incluyen una iglesia, convento, museo. Este lugar es un emblema cultural y religioso con influencia de parte quiteño, decoraciones estilo barroco y mudéjar. Plaza de Independencia, el corazón del centro histórico y alberga el Palacio de Carol de Palacio Presidencial. La Catedral Metropolitana, otros edificios importantes. La plaza es un lugar símbolo de la identidad nacional y el centro de actividades cívicas y sociales. Relevancia histórica y cultural. Quito fue fundada en 1534 sobre asentamientos indígenas y siendo un núcleo de actividad cultural, artística y social. Su arquitectura es una muestra de la evolución de estilos europeos que se adaptaron a los materiales locales y a la mano de obra indígena, creando un patrimonio único. Además, el centro histórico es sede de importantes festividades como la Semana Santa, las fiestas de Quito, que se celebran la fundación de la ciudad. Conservación. A pesar de los terremotos, conflictos históricos, Quito ha conservado su arquitectura con esfuerzo significativo para restaurar y preservar sus edificios históricos en los últimos años. El Instituto Metropolitano de Patrimonio y otras instituciones locales han trabajado para restaurar fachadas, iglesias y monumentos. Centro Histórico de Cuenca, declarado en 1999, conocido como Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Su centro histórico es un ejemplo destacado de la ciudad colonial en los Andes, fundada en el siglo XVI. Su arquitectura está influenciada tanto por el urbanismo español como
como por los materiales y técnicas constructivas indígenas. Las calles de Cuenca están rodeadas de edificios, colonias y republicanas con una traza urbana simétrica en plazas emblemáticas. Cuenca representa un modelo de integración de la cultura española con el entorno natural e indígena destacado por la utilización de materiales locales y técnicas artesanales. La ciudad también ha sido un importante centro para la reproducción artesanal, especialmente en textiles y el famoso sombrero de paja toquilla. Descripción. El centro histórico de Cuenca, conocido formalmente como Santa Ana de los Ríos de Cuenca, es un ejemplo único de una ciudad colonial fundada en el siglo XVI en un valle fértil de los Andes. Su traza urbana está diseñada con un sistema de cuadrícula española con plazas centrales y edificios de estilo colonial y republicano. Las calles están alineadas con edificios de dos pisos adornados con balcones de hierro forjando y puertas y ventanas de madera tallada, lo cual se confiere una atmósfera tradicional y acogedora. La arquitectura y monumentos destacados. Catedral de la Inmaculada Concepción. Esta es la catedral más icónica de Cuenca, con las cúpulas azules que dominan el horizonte de la ciudad. Su construcción comenzó en 1885 y combina el elemento de estilo gótico, románico y renacista. Catedral Vieja, construida en el siglo XVI, es una de las iglesias más antiguas de Cuenca y ahora funciona como museo. La iglesia está construida con piedras arsénicas local y destaca por sus arcos y bóvedas, mostrando un estilo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Parque Celderón, Parque Caltedrón. Este parque es la plaza central de Cuenca y está rodeado de edificios. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Darío Silva. Pertenezco al tercer semestre de Tecnologías de Información en su materia de apreciación de arte y cultura. A mí me tocó exponer y investigar las principales manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Primero, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial? Se entiende porque el patrimonio cultural inmaterial son el uso y representaciones, expresiones, conocimiento y técnicas, juntos con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que los son inherentes. Eh, este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de las diversas culturas y la creatividad humana. A continuación voy a presentar un poco del patrimonio inmateriales del Ecuador. En este caso, como puede ver, la Diablada del Píllaro. La Diablada del Píllaro es una celebración popular que ha crecido en las últimas décadas. Según cuenta la historia, en épocas coloniales los indígenas se disfrazaban de diablos en repudio a la prédica de sacerdotes y al maltrato físico, psicológico, económico y moral que recibían de los españoles. La Debrada del Pillero es una fiesta popular de Ecuador. Nació en la época de la colonia española. Esta manifestación cultural, que en el 2019 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, convoca en enero a miles de personas quienes participan a las llamadas partidas, a comparsas tradicionales que recorren en medio de danzas, cánticos, las comunidades rurales hasta el centro de Pillaro. En la Diablada de Pillaro, los normalmente siempre están disfrazados de diablos y de comunas mujeres. En este caso, los diablos, las máscaras son a veces son realizadas con yeso o incluso también saben tener cráneos de ovejas, de también saben tener, por ejemplo, los cuernos saben ser cuernos reales de toro, o si no, los dientes a veces son hechos con yeso
o si no son dientes de perros normalmente que saben poner. El siguiente sería la Mama Negra. La Mama Negra es una fiesta tradicional que se celebra en la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Miles de viajeros nacionales y extranjeros disfrutan folclor y alegría que recorren las calles de la ciudad. Personajes, música, expresiones culturales compás con las calles en la celebración. En esta fecha, los habitantes de la ciudad y sus turistas comparten la cultura y la gastronomía que enaltecen el destino y su gente. La Mama Negra prácticamente siempre vamos a ver a hombres disfrazados, obviamente, de la Mama Negra. Sí, casi es muy poco, incluso nulo, que mujeres se disfracen. Casi siempre la mayoría de veces son hombres. Uno de los más importantes es el pasillo ecuatoriano. Es una expresión de identidad musical del Ecuador, representa el alma del pueblo ecuatoriano. El pasillo es un poema que se canta. Es una música inolvidable al cantarlo habremos reconocido, comprendido y amado a nuestra patria. Es el género musical nacional ecuatoriano por excelencia y se canta en todas las regiones y en todos los estratos sociales. Es la música nacional de mayor convocatoria de forma parte de acervo de identidad nacional. Es el referente nacional, es la semilla que da el origen a las manifestaciones sentimentales de los cholos costeños, los del Montubio y también de los citadinos. El pasillo representa pertenencia, pues sería una de las características que definen la identidad como ecuatorianos y que los distinguen de otros. El pasillo ecuatoriano posee determinadas características adquiridas paulatinamente en el Ecuador, lo que se le distingue de otras variedades de pasillos que se expresan en Colombia y en Venezuela. Además, es fundamental, perdón, de la demanda musical nacional. En este caso también actualmente hay tríos e incluso el más conocido, que igual es reconocido internacionalmente, Julio Jaramillo. En la actualidad, en el Ecuador existen 19 manifestaciones del patrimonio cultural. Voy a nombrarlas, que son la Mama Negra, las fiestas de las frutas y las flores, Blanco y Negro, fiestas de San Pedro, el maíz y sus manifestaciones, Paseo del Niño Viajero, la Marimba, fiestas de los Inocentes, Macanas de Gualaceo, la Diablada de Píllaro, Corpus Christi, Carnaval en Guaranda, técnicas de navegación, el tureque o cambio, los rucos del Valle de los Chillos, Paseo del Chagra, cosecha de los cereales, cacao nacional fino de aromas y el pasillo ecuatoriano. Pero también tenemos, aquí le podemos ver un poco sobre las imágenes, prácticamente que son antes mencionadas la Mama Negra, también por ejemplo el pasillo, técnicas de navegación, blanco y negro, que son una de las más importantes. De igual manera, actualmente tenemos tres manifestaciones culturales inscritas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, que es la música marimba, el patrimonio oral zapara y tejido de paja toquilla. ¿Sí? Como conclusión, el patrimonio cultural inmaterial del Ecuador es un reflejo vivo del alma de su gente. Cada elaboración, cada danza, cada melodía y tradición que se ha transmitido de generación en generación no solo mantiene viva la historia del país, sino que también fortalece el sentido de identidad y pertenencia de sus comunidades. Manifestaciones como la Diablada del Píllaro, la Mama Negra o el Pasillo Ecuatoriano no son solo eventos festivos o expresiones artísticas, son símbolos de resistencia, amor por la tierra y orgullo por las raíces. Reconocer y preservar estas manifestaciones no es solo una forma de honrar el pasado, sino también de construir un futuro más consciente, diverso y culturalmente rico, porque al proteger nuestro patrimonio, protegemos lo que somos. También aquí está la bibliografía prácticamente de donde saqué la información. Le agradezco mucho por haberme prestado atención. Muchas gracias.
Muy buenas noches, mi nombre es Carolina García y voy a hablar sobre el patrimonio cultural. Análisis de las políticas públicas para la protección y promoción del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. En Ecuador, las políticas públicas para proteger y promover el patrimonio cultural inmaterial se centran en la salvaguardia de las expresiones culturales tradicionales, la participación comunitaria, la investigación y la transmisión del conocimiento. Se busca fomentar la conciencia sobre la importancia de este patrimonio y su integración en desarrollo sostenible. Tenemos el marco normativo internacional. El UNESCO y la Convención de 2013 define, promueve y orienta los estados y protección del PCI. El objetivo es salvaguardar el PCI, fomentar el respeto a la diversidad cultural, sensibilizar y promover cooperación internacional. Tenemos también el marco legal, Constitución de la República del Ecuador, el artículo Reconocimiento y Protección del Patrimonio Cultural. Tenemos Ley Orgánica de la Cultura en el 2016, institucionaliza la protección, crea entidades y mecanismos. Institución Nacional del Patrimonio Cultural, registro de la documentación y promoción del salvaguardia. Tenemos políticas públicas existentes, registro de salvaguardia, inventarios participativos comunitarios, educación y sensibilización, programas escolares, talleres, difusión de saberes, promoción cultural, festivales, ferias, financiamiento y cooperación, fondos concursables, apoyos técnicos y organización internacionales. Los casos relevantes en el Ecuador son la marimba del Chota de Esmeralda, la medicina ancestral indígena, eh, saberes tejidos de paja, sombreros, declarados patrimonios por la UNESCO y reconocidos a nivel nacional. Propuestas para mejorar el involucramiento de la comunidad portadora, fortalecer redes de transmisión intergeneracional, evolución continua de políticas implementadas, uso de tecnologías para registro de función. Ecuador ha desarrollado un marco institucional y legal sólido para las protecciones y promoción del patrimonio cultural. Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a la implementación efectiva de financiamiento y participación comunitaria. La protección del PCI no solo implica conservar tradiciones, sino también fortalecer los derechos culturales de todo el pueblo para confortar el país. Gracias. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Carolina Rodríguez, pertenezco al Paralelo C3. El día de hoy me he tocado como subtema el impacto de la globalización y el turismo en la percepción del patrimonio cultural inmaterial. Tenemos los efectos positivos. El primer subtema sería la difusión de internacional y valorización cultural. Las expresiones culturales locales reciben una mayor visibilidad gracias a la mediación que brinda en el Internet y el interés global por ellos. Un ejemplo de ellos puede ser la aceptación mundial del sombrero de paja, toquilla, que ha proporcionado la rehabilitación de la producción de este producto y la atracción de turistas, y con ello la generación de ingresos sostenibles para las comunidades que realizan sus productos de producción, como el caso de las comunidades artesanas en Montecristo, o en Manabí, o en Sin, o en Azuay. También tenemos el incremento de turismo cultural. El turismo basado en la cultura permite que una mayor cantidad de personas reconozcan y respete las tradiciones de comunidades. Un ejemplo, festividades con las Diablitas del Pillero o en la Mama Negra. En la Tacunga han sido sumadas las nacionalidades a sus visitantes y por lo tanto movimientos económicos locales. También tenemos el impulso económico comunitario. Tenemos el aumento de la demanda de productos artesanales, gastronomía típica, espectáculos tradicionales que dan cabida a saberes, estimula la
constitución de microempresas familiares que reposicionan los saberes heredados. También tenemos el interés educativo y documentativo. Las universidades, la ONG o los organismos internacionales realizan investigaciones o registros PCI. Un ejemplo de ellos puede ser los documentales, libros o catálogos sobre las tradiciones orales indígenas han sido sostenibles sobre su percepción. Aquí tenemos un ejemplo de ello, de cómo en el impulso del desarrollo, cómo van todo por cada paso, digamos, el análisis se constructa de algo para poder sostener ello. También tenemos los efectos negativos, la folclorización o descontextualización de las tradiciones. Las expresiones culturales pueden derivar en espectáculos para el turista, lo que implica perder su valor espiritual, simbólico o comunitario. Ejemplo, bailes rituales que anteriormente tenían carácter sagrado ahora son presentados en eventos hoteleros o desfiles turísticos. Comercialización excesiva. La búsqueda de obtener ganancias a partir de la venta de productos culturales puede detonar versiones más simples o más industrializadas, que por poco a poco van sustituyendo a la técnica tradicional. Ejemplo, sombreros de paja tejido para regalar una forma de souvenir de materiales sintéticos que sustituyen la forma originariamente usada en el proceso de producción, pérdida de identidad y homogenización. Aumenta la solicitación de productos artesanos, alimentación típica del lugar y espectáculos tradicionales. Estimula la creación de microempresas económicas familiares que conservan los saberes heredados. Tenemos también aquí un collage de imágenes sobre el tema en relación y tenemos la conclusión. La globalización y el turismo tienen un doble filo en la preservación del patrimonio cultural inmaterial. Por un lado, permiten su difusión, valoración internacional y rehabilitación económica de las comunidades locales. Sin embargo, también conllevan riesgos de mercantilización, pérdida de autenticidad y homogeneización cultural. Por ello, es fundamental implicar políticas sostenibles que involucran activamente a las comunidades portadoras, garantizando que la globalización y el turismo actúen como herramientas de percepción y no de erosión cultural. Muchas gracias, ingeniera, esta ha sido mi presentación. Saludos, ingeniera. Mi nombre es Henry Fernando Intriago Cabrera, de la carrera Tecnología de la Información, de la materia Apreciación del Arte y Cultura, del tercer nivel, del aula C3 del grupo número 6. En este momento voy a exponer el tema principales manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial en Ecuador. Ecuador es un país megadiverso, no solo en su geografía, sino también en sus tradiciones, conocimientos y expresiones. Las principales manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en Ecuador es un tema fundamental que nos ayuda a comprender la riqueza, la diversidad de nuestra identidad nacional. El patrimonio cultural inmaterial incluye tradiciones vivas, expresiones orales, costumbres, conocimientos ancestrales y manifestaciones artísticas que forman parte del alma de un pueblo. En Ecuador, este patrimonio vive, se manifiesta de innumerables maneras, reflejando la diversidad de sus pueblos indígenas, afroecuatorianos y mestizos, que a continuación les presento algunas de ellas. Tenemos las tradiciones orales y expresiones lingüísticas. Ecuador es hogar de varias lenguas ancestrales, como es el quichua y el shuar, que son portadoras de una vasta tradición oral. Esto incluye mitos y lenguas en la historia que explican el origen del mundo, fenómenos naturales o valores culturales transmitidas en generación en generación. Cantos y orullos son expresiones líricas que acompañan ceremonias, labores cotidianas o el cuidado de los niños. Sabiduría ancestral son los conocimientos sobre la medicina natural,
la agricultura y la cosmovisión expresado a través de los relatos y consejos. Artes del espectáculo. La música, la danza y el teatro son pilares fundamentales del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Tenemos lo que es la marimba esmeraldeña. Es la provincia de Esmeralda y la marimba es un instrumento que es el corazón de la cultura afroecuatoriana. Danza indígenas. Cada etnia tiene sus danzas con significados específicos ligados a rituales agrícolas, festividades o ceremonias. Usos sociales, rituales y actos festivos. Las festividades son momentos claves donde el patrimonio cultural inmaterial se vive y renueva. Tenemos lo que es la fiesta de la cosecha, donde en diversas comunidades indígenas se realizan ceremonias de agradecimiento a la Pachamama por los frutos de la tierra. Diabla de Píllaro. Es una fiesta de tradición en la provincia de Tungurahua, donde los participantes se disfrazan de diablo, presentando la rebeldía y la identidad local. Conocimiento y sus relacionados con la naturaleza y el universo. La relación armoniosa con el entorno natural es central para muchas culturas ecuatorianas. Entre ellas tenemos la medicina ancestral, que son prácticas curativas basadas en el uso de las plantas medicinales y rituales, transmitidas por chamanes y sabios. También tengo lo que es sistemas agrícolas tradicionales, como las changas armónicas o los camellos andinos, que demuestran un profundo entendimiento al ecosistema de la sostenibilidad. Técnicas artesanales, tradicionales. Las manos de los artesanos ecuatorianos dan vida a las obras de artes que son testimonios de los siglos de conocimiento. Entre ellos tenemos lo que es el tejido del sombrero de la paja toquilla, en la cual son conocimientos mundialmente como en Panamá hack. Es una técnica ancestral de la costa ecuatoriana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial en la Humanidad por la UNESCO. También tengo lo que es la cerámica de la cultura Valdivia. Aunque muchos objetos son arqueológicos, el conocimiento para la creación de la cerámica sigue vivo en diversas comunidades, adaptándose a nuevas expresiones. Y también tengo lo que es textiles indígenas, donde cada comunidad teje diseños y colores que cuentan historias, reflejan su cosmovisión y su identidad. Y como conclusión tengo que el patrimonio cultural e inmaterial en Ecuador es un tesoro invaluable que se conecta con nuestras raíces, nos define como sociedad y nos proyecta hacia el futuro. También puedo decir que hay que protegerlos y promoverlos en una tarea de todos, para que estas privantes manifestaciones enriqueciéndola en la vida de las futuras generaciones. Esto ha sido todo con esta exposición. Muchas gracias.